Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos, en una transmisión en diferido, en este caso, como verán, porque estoy haciendo un vivo desde otra cuenta, que no es la cuenta soporte, porque lo prometido es deuda, y bueno, aunque sea en diferido, aquí vamos a tener hoy el vivo en diferido, en este caso sobre Foucault y el poder psiquiátrico, ese que quedó cancelado hace como 2 semanas, ya no me acuerdo. Pero bueno, excepcionalmente por esta vez lo voy a subir así. Básicamente porque nada, fue algo medio intempestivo. Yo ya tenía preparado un poco este vivo y no quería tirarlo a la basura. Y tampoco tenía ganas de dejarlo para el año que viene, porque eso iba a implicar que lo tuviera que preparar de vuelta y demás, y no se me cantan las pelotas, así que bueno, va a estar en este formato. El vivo está preparado, o sea, la exposición es la mismo tipo de exposición que hago siempre en los vivos, así que por ese lado no va a haber mucha diferencia. Lo único malo es que, bueno, obviamente no tengo la interacción con ustedes, que es lo más interesante de un vivo. Pero bueno, esto es por esta vez simplemente. Yo la semana que viene, estoy filmando esto un domingo, la semana que viene, se lo voy a subir a la otra semana, pero cuando ustedes estén viendo esto, esta misma semana, me voy a la mierda de vacaciones, así que bueno, antes de irme voy a tratar de hacer otro vivo, sí, con algo de anunciándolo, así que bueno, quienes puedan y tengan ganas podrán participar y charlaremos un poco, pero bueno, vamos al nuestro. Vamos con Foucault y el poder psiquiátrico. A ver, varias cosas para decir de esto. Vamos a usar la misma metodología que venimos utilizando, que me está gustando, que es la de ahora. Les voy a mostrar los libros que voy a utilizar y algunas referencias bibliográficas. Después las dejo en historias también destacadas. Esto va a estar dividido en 2 partes seguro, porque como esto después lo voy a subir al Insta TV del feed de la cuenta, tiene que durar menos de 1 hora. Así que bueno, cuando esté cerca de la hora lo corto y después abro otro y bueno, subiré 2 videos que van a componer el vivo. Presupongo que esto va a durar más de 1 hora seguro, no tengo idea cuánto va a durar. Ya saben que yo no tengo idea cuánto va a durar cada vivo. Pero bien, comencemos con el tema, gente, que es Foucault y el poder psiquiátrico. Muchas cosas para decir, pero bueno, antes de meternos en el asunto, veamos un poco la bibliografía utilizada. Obviamente, el texto principal es este, ¿no? Foucault y el poder psiquiátrico. Vamos a referirnos, sobre todo al principio y durante la exposición, muy probablemente, a el segundo libro publicado por Foucault, que es su tesis doctoral. Bueno, en este caso lo tengo en francés porque está en un volumen, en castellano son 2 volúmenes, que es Historia de la locura en la época clásica, Histoire de la folie de l'âge classique. Este es el volumen, está en francés, yo lo trabajé en francés, pero aquí está en un volumen reunido, en castellano, repito, son dos ladrillos. Sobre el tema, no hay nada escrito en castellano sobre Foucault y la psiquiatría decente. Lo único que hay sobre el tema en castellano, repito, pero que por suerte es excelente y muy sintético, es este pequeño librito de Frédéric Gross, Foucault y la locura, editado por Nueva Visión. Si hay gente que ha hecho cursos conmigo y cosas así de Foucault, ya me han escuchado hablar de Gross. Y si hay gente que hizo conmigo alguno de los grupos de lectura que dicté en algún momento sobre Historia de la locura en la época clásica, saben que hemos trabajado bastante este libro. Es un libro súper sintético, gente, son unas, ¿cuántas? 106 páginas. Nada. Para el tema, nada. Y es excelente. A mí, Gross, esto es opinión totalmente personal, es el comentador de Foucault que más me gusta. Y por suerte sacó este libro, ¿no? Sobre Foucault y la locura. El libro abarca principalmente Historia de la locura en la época clásica,
pero tiene unas páginas dedicadas al poder psiquiátrico, no muchas, no llegan a ser 10, pero que son una buena síntesis. Y también tiene unas páginas dedicadas a... O sea, el libro tiene unas páginas dedicadas al primer Foucault, la mayor parte del libro dedicada a historia de la locura en la época clásica, unas pequeñas páginas dedicadas al poder psiquiátrico, unas pequeñas páginas dedicadas a las reflexiones literarias de Foucault y unas pequeñas páginas dedicadas al papel de la locura y la literatura en las palabras y las cosas. Es un estudio excelente, muy sólido y bueno, súper recomendable. También vamos a utilizar, sobre todo más llegando al final de la exposición, yo tengo esta joya en castellano que conseguí hace unos años. Se llama El tratamiento moral de la locura de François Leray. Este es el libro fundador del tratamiento moral de la locura. No es Pinel, como se suele creer erróneamente, sino aquí François Leray. Bueno, ya vamos a hablar de esto, pero vamos a hacer referencia a este libro durante el vivo. Y a ver, bueno, ya con las cosas bibliográficas ya saben que yo me cebo, pero bueno. Esto más para ya la gente del mundo psi rápidamente, esto que les voy a mostrar ahora, pero muchas veces me han preguntado, sobre todo conocidos, ¿no? ¿Qué leer de psiquiatría? ¿No? Me preguntan siempre, en este video vamos a hablar bastante sobre la psiquiatría. Me suelen preguntar qué leer sobre psiquiatría. Soy de egresado de psicología, estoy haciendo la concurrencia y la residencia. Me tengo que rodear de psiquiatras por mi trabajo, pero ¿qué onda la psiquiatría? ¿Qué leo? Bueno, esto no es para leer específicamente, pero sí es bueno para tenerlo como herramienta. Esta nueva historia de la psiquiatría de Postel y Kettel es un libro post-Foucault, post-historia de la locura, y se nota, y es un manual. Es un buen manual para que tengan de referencia. Es un buen manual para que tengan de referencia. Las historias de la psiquiatría ahora les voy a mostrar 4, o sea que tienen de sobra. Pero las historias de la psiquiatría no les van a servir un choto para manejarse con la psiquiatría o para entender la psiquiatría ni nada por el estilo. Les van a servir para pensar de una forma no psiquiátrica. Cuando digo no psiquiátrica me refiero en los términos de lo que es la psiquiatría médica hegemónica y la forma de pensamiento que tienen la mayoría de los psiquiatras. Estoy exagerando, obviamente, para ilustrar un punto simplemente, ¿no? La mayoría de los psiquiatras que trabajan en hospital, supongamos. Ni hablar de los que trabajan en instituciones privadas, que esos corran si ven a uno. Les van a servir para pensar de una forma no psiquiátrica en ese sentido, las historias de la psiquiatría. Porque para leer manuales lean el manual que tengan a mano y listo. Pero bueno, este es un manual, es una especie de manual, pero que es una historia de la psiquiatría también. Y es excelente. Acá van a encontrar todo lo que en algún momento necesiten. Ustedes escuchan un término psiquiátrico, no saben lo que es. Bueno, lo van a buscar acá. Esta nueva historia de la psiquiatría. Y si les interesa algún tema, yo acá lo abrí, por ejemplo, así al azar completamente, y hay un apartado sobre nacimiento de la psiquiatría infantil, destinos de la idiocia, origen de la psicosis. Esto lo abrí así totalmente al azar, Y bueno, estos son todos así, son todas entradas de diferentes temas, que la mayoría no llega a las 10 páginas, o sea que se leen. Ustedes agarran un tema y lo leen en el momento. Y bueno, muy recomendable. Esto es lo único que les recomiendo. Si el tema es, bueno, qué leer sobre psiquiatría, porque tengo que trabajar con psiquiatras para la gente del mundo psi. Después, en lo que respecta a historias de la psiquiatría, bueno, acá ya son 5, no 4. Lo voy a hacer rápido igual, obviamente. Primero les recomiendo 2 libros que son recomendaciones y también cosas a las que me voy a ir refiriendo en la exposición, ¿no? Primero, 2 libros que son contemporáneos a Historia de la Locura, es decir, que se publicaron en 1961. Este vivo no va a ser sobre Historia de la Locura. Yo ya hice otro en el feed y en el año que viene tal vez haga otro. Pero bueno, este es sobre el poder psiquiátrico. Pero las referencias de Historia de la Locura abundan. Y por más que el nombre del curso de Foucault se llama El poder psiquiátrico, obviamente que versa también sobre el objeto locura, por decirlo de una manera.
Y no es casualidad que en 1961 se publicaran tres libros, como son Historia de la locura, El mito de la enfermedad mental, de Thomas Szasz, y Internados, de Goffman. El de Szasz, El mito de la enfermedad mental, tiene bastante relación con algunas tesis del poder psiquiátrico, inclusive. Esto no lo sabe la mayoría de la gente, así que se los estoy diciendo, tómenlo como una linda primicia. No lo sabe la mayoría de la gente, ni los Foucaultianos, porque bueno, no leen estas cosas. Pero este libro se emparenta bastante con algunas tesis de Foucault. De hecho, bueno, la primera parte del libro es muy similar a algunos postulados de Historia de la locura y es muy similar a algunos postulados de el poder psiquiátrico. De la segunda parte del libro en adelante ya Szasz va por otra línea, va por otro lado, que es más relacionado a pensar la enfermedad mental en el marco de la teoría de la comunicación. Pero el punto sigue siendo el mismo. El punto sigue siendo el mismo, ¿no? Que tanto el loco como la locura se encuentran inmersos en una red de poder centrada en la figura del psiquiatra, y que esa es la clave que se debería utilizar para pensar la enfermedad mental y su tratamiento. Bueno, está este libro de Szasz, recomendado, El mito de la enfermedad mental, fue muy célebre en su momento. Y el de Goffman, que le mostré, este es más conocido, ¿no? Internados, que es una perspectiva, no es tan, es cercana a la de Foucault en algunos puntos, en otros no, pero es una línea aparte, que es lo que se llamó también el institucionalismo, que es un estudio más específico sobre el asilo y el manicomio estudiado como una institución cerrada, ¿no? Como en el campo de la sociología se entiende las instituciones cerradas. Tiene algunos puntos de contacto con las tesis de Foucault, otros no. Foucault en muchos lugares dice explícitamente que él no va a llevar a cabo un análisis de las instituciones en términos cerrados. De todas formas, no hay que tomar literalmente lo que les dije de que este es un estudio del asilo y el manicomio entendido como una institución cerrada. Lo es explícitamente, pero igual Goffman obviamente que abre el panorama a lo largo del libro. Pero digamos que también, ¿no? Varias de las tesis Foucaultianas se encuentran emparentadas con tesis de este libro de Goffman. Este libro de Goffman aparte es un clásico, así que gente del mundo psi, lean esto, por favor, si no lo han leído nunca. Internados de Erving Goffman, si no lo han leído nunca deberían darles vergüenza. Y ahora, esto es lo último, 3 historias de la psiquiatría más clásicas que probablemente no conozcan, pero que son todas post-Foucault y son muy buenas. La mejor historia de la psiquiatría, a mi juicio, en términos históricos superior a la de Foucault, es esta, de Dorner, Ciudadanos y Locos, Historia Social de la Psiquiatría. Esto está agotadísimo, no creo que lo consigan. En papel digo, ¿no? En PDF supongo que sí. Pero bueno, es una historia social de la psiquiatría, como le indica su título, a la alemana, no a la francesa, dividida por zonas geográficas explícitamente. Alemania, Francia, Inglaterra. Alemania, Francia, Inglaterra. Hay algunas referencias a Italia también, pero esas son las zonas principalmente. Y es muy buena y muy sólida. Toma un punto de vista que no es Foucaultiano, de hecho es crítica, es bastante crítica respecto a Historia de la locura de Foucault. Pero en términos históricos, esta está más inspirada en los postulados de la escuela de Frankfurt y demás, para que sea una idea. Pero en términos históricos es muy sólida y yo creo que es la mejor. A mí me gusta más, obviamente, Historia de la locura de Foucault, pero esta en términos históricos es mejor. Después, otro clásico de Rosen, Locura y Sociedad. Locura y Sociedad. Bueno, de hecho el subtítulo es Sociología Histórica de la Enfermedad Mental. Es un enfoque bastante parecido al de Dorner que les mostré recién. La diferencia, este es otro clásico también nuevamente. La diferencia es que este libro de Rosen abarca, digamos, el libro de Dorner trabaja principalmente del siglo XVII al siglo XIX. Es un periodo bien acotado. La Historia de la locura de Foucault trabaja del siglo XVI al XX. Dorner, del siglo XVII al XIX, sobre todo. Rosen hace una historia de la psiquiatría que va desde atrás.
o sea, desde sus inicios, desde la antigüedad. Entonces acá tienen otra historia de la psiquiatría que abarca desde la antigüedad hasta el siglo XX, que es Locura y Sociedad de Rosen. También es muy buena, tiene cosas que están más o menos, pero bueno, es un clásico, es un mega clásico, súper recomendado. Repito, después dejo todo esto en historias destacadas, así tienen las referencias a mano. Y finalmente el último, este es una muy interesante, Historia Social de la Locura de Roy Porter. Roy Porter tiene varios libros. Este no se ve muy bien porque la tapa es media chota y con la luz, con el reflejo no creo que se vea, pero bueno. Historia Social de la Locura de Porter. Es una historia de la psiquiatría muy interesante. No es recomendable en términos introductorios. Si no saben nada de historia de la psiquiatría, no vayan a leer esto porque se van a perder más todavía. Pero si ya tienen algo de noción, alguito de noción de la historia de la psiquiatría, su libro está muy bien porque esta historia de la psiquiatría está enfocada no tanto en los postulados de los psiquiatras, sino en escritos y testimonios de figuras y personajes entendidos como locos en distintas épocas. Entonces por eso se llama historia social de la psiquiatría, de la locura, perdón. Es una especie de historia de la locura, pero enfocada desde el punto de vista del loco, específicamente. Es excelente. Tiene un capítulo sobre Schreber para que se una idea. O sea, es excelente. Es muy bueno. Algunas cosas son medio viejas, añejas, pero es excelente. Y bueno, nada. También muy recomendado. Estos son todos libros que están medio sabotados, ¿vieron? Pero bueno, fíjense, yo les tiro las referencias. Si las consiguen, buenísimos. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí, vamos a meternos a nuestro asunto, el poder psiquiátrico de Foucault. Bien, ¿qué es esto? ¿No? Se trata de un curso de Foucault, dictado entre 1973 y 1974 en el Collège de France. Es el cuarto curso dictado por Foucault. Tenemos cuarto, ¿no? Sí, cuarto. Tenemos Voluntad de Saber, primer curso. Segundo curso, Teorías e Instituciones Penales. Tercer curso, La Sociedad Punitiva. Esos tres cursos conforman una especie de unidad temática, ¿no? Que es el estudio de la relación entre la verdad y las formas jurídicas. Conferencia que Foucault va a dictar, de hecho, unos años después en Río de Janeiro, y que va a ser un resumen de esos tres cursos. Este curso, el poder psiquiátrico, el cuarto, inaugura... No es que inaugure, no quiere decir, ¿no?, que no tiene ninguna relación con lo anterior, obviamente. Pero simplemente quiero decir, marca un corte respecto a las reflexiones Foucaultianas en lo que respecta a los cursos del Collège de France. Porque es en este curso donde comienza a formalizarse explícitamente las hipótesis Foucaultianas sobre la sociedad disciplinaria. Estas ya aparecen tímidamente, pero ya aparecen en la sociedad punitiva del curso anterior. De hecho, en la sociedad punitiva hay ya referencias importantes al panóptico de Bentham. Sin embargo, es en este curso donde Foucault habla propiamente de una sociedad disciplinaria y donde aparece el término disciplina. Lo cual es una indicación muy importante, porque esto nos indica que la primera formalización Foucaultiana respecto a la disciplina proviene de sus reflexiones sobre la psiquiatría, el poder psiquiátrico y lo que veremos Foucault entiende como el poder médico. Pero bueno, de esto vamos a hablar bastante en el transcurso de este vivo en diferido. Bueno, otra diferencia respecto a los vivos habituales es que estoy tomando mate en vez de birra, porque bueno, este es un horario de mate más que de birra. Entonces, primera aclaración, ¿no?, respecto a este curso. Segunda cuestión, como les dije, este curso está en una interlocución directa con el segundo libro de Foucault. Bueno, no lo voy a mostrar porque quedó ahí abajo, pero Historia de la Locura en la Época Clásica, ¿no?, de 1961, su tesis doctoral. Historia de la Locura era un estudio de lo que Foucault entendía como las experiencias históricas de la locura, que eran tres: la renacentista, la clásica, que es la que abarca la mayor parte del libro, y la moderna. Y es un estudio que abarca desde el siglo XVI
hasta el siglo XX, centrándose principalmente en el estudio clásico, como denomina Foucault allí, que se corresponde más con lo que nosotros entendemos como la modernidad. Ese es un tema de periodización francesa que, bueno, no viene al caso, pero que, bueno, el libro se centra, Historia de la locura en la época clásica, en los siglos XVII y XVIII. El poder psiquiátrico parte del siglo XIX, es decir, es una especie de relectura de las hipótesis Foucaultianas de la experiencia moderna de la locura. Se puede tomar como una relectura, como una nueva forma de encarar el tema del asilo, ¿no? Del asilo moderno, que en Historia de la locura, en el libro del 61, está principalmente centrado en las figuras de Tuck y de Pinel. O también se puede tomar inclusive como una especie de Historia de la locura parte 2. También se puede tomar así, como ustedes quieran. El punto es que está en una interlocución con los postulados de allí. Yo voy a hacer alguna referencia a esos postulados, pero no me voy a centrar en eso, obviamente. Así que bueno, estas son las dos coordenadas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para trabajar el curso. Aparición de la disciplina, interlocución con Historia de la locura y un volver de Foucault a temas que ya trabajó allí. Dicho esto, bueno, primera aclaración es que obviamente este curso, como todo curso de Foucault, es formidable. A mí me parece que son todos excelentes los cursos de Foucault del Collège de France. Casi todos sus cursos me parecen excelentes. Pero bueno, yo ya saben que soy un amante de Foucault. Obviamente que no se puede hacer en un vivo, un diferido de Instagram, una síntesis de todo el curso. Sería ridículo pretender hacer eso. Así que bueno, me voy a centrar principalmente en 2/3 del curso. El último tercio no, lo voy a mencionar al final, al menos para que sepan de qué va, pero no me voy a meter en el último tercio, las últimas 3-4 clases del curso, porque abren otra zona de problemas que son muy interesantes, pero que trabajarlo llevaría el mismo tiempo que nos va a llevar trabajar lo que vamos a trabajar. Así que bueno, hecha esa aclaración, ¿cuál es la hipótesis central del curso? Y que también permite esbozar una respuesta a la pregunta de por qué Foucault vuelve en este curso sobre temas que ya trabajó en el 61 y que tranquilamente podría haber dicho, bueno, yo eso ya lo trabajé, me chupa bien un huevo, vamos a seguir adelante. Respuesta o esbozo de respuesta, ¿no? Obviamente. La grilla de lectura Foucaultiana respecto al problema del asilo moderno va a ser muy diferente. Vamos a no exagerar tanto. Diferente respecto a la de 1961. La de 1961 se sostiene en el concepto de experiencia, ¿no? De la experiencia moderna, en este caso de la locura, a partir de la cual nace el asilo moderno. No me voy a meter en eso, porque tendría que hablar un rato largo. Pero aquí, digamos, en el poder psiquiátrico, la forma de responder a la pregunta de cómo pensar el nacimiento del asilo moderno es distinta a Historia de la locura. ¿Por qué? Porque la hipótesis de Foucault es que, y esto es lo que vamos a ver básicamente a lo largo de todo este vivo, es que el asilo moderno nace en el marco o teniendo como condición de posibilidad el orden disciplinario. Es decir, que el poder psiquiátrico, que ya veremos qué es eso, o el poder médico, se sostienen en el poder disciplinario y en la sociedad disciplinaria. Esa es la hipótesis de Foucault y esa es la grilla de lectura o de análisis que va a utilizar para pensar tanto a la figura del psiquiatra como a la figura del asilo y a la figura del proceso terapéutico, que es de las cosas más interesantes. Ese es nuestro horizonte, ¿sí? Así que, dicho esto, vamos a meternos de lleno con este
genial curso de Foucault. Este curso comienza así, fíjense, ¿no? Ya en la primera clase, en las primeras páginas, primera clase, el curso está dividido en clases. La primera, que es del 7 de noviembre de 1973, ya en esa primera clase, en la segunda página del curso, Foucault cita a una de las figuras centrales de la psiquiatría alienista moderna, que es la de Philippe Pinel. Por si alguien no sabe de lo que estoy hablando, un médico psiquiatra francés que se considera en la historia de la psiquiatría como uno de los fundadores de la psiquiatría alienista, que en los términos más clásicos es la psiquiatría moderna, la psiquiatría del siglo XIX en adelante. Foucault cita estas palabras de Pinel. Estas palabras de Pinel que se encuentran en su celebrísimo publicado en 1840, si mal no recuerdo. En 1800, texto de Pinel que se llama el Tratado Médico-Filosófico. Tratado Médico-Filosófico sobre la enfermedad mental. Allí dice Pinel: no debe asombrar en exceso la importancia extrema que atribuyo al mantenimiento de la calma y el orden en un hospicio de alienados y a las cualidades físicas y morales que exige una vigilancia de esas características, pues en ella se encuentra una de las bases fundamentales del tratamiento de la manía y, de no existir, no se obtienen observaciones exactas ni una curación permanente, por mucho que se insista, por lo demás, en los medicamentos más elogiados. ¿Qué es lo que Foucault quiere ya abrir con esta cita de Pinel, que casi que inaugura el curso, ¿no? Que Foucault dice, fíjense, ¿no? Lo que destaca Pinel, repito, sin duda es la principal figura de lo que podría considerarse la psiquiatría moderna francesa. Foucault se va a centrar en la historia de la psiquiatría francesa, obviamente, en el curso. Lo que se deduce de estas palabras de Pinel, dice Foucault, es que para el tratamiento de la locura al interior del asilo mental, eso va a tener nombre y apellido, que es el tratamiento moral, pero ya lo vamos a ver más adelante, es necesaria, dice Foucault, una especie, ahora lo vamos a leer, ¿no? Una especie de calma, dice Pinel, de orden. Es necesario un orden para el tratamiento de la manía, en este caso en la cita, pero de la locura, podríamos generalizar. Y dice Pinel, ¿no? Lo leímos recién, ese orden es más efectivo y necesario, por ejemplo, que algunos medicamentos, ¿no? Se Foucault, la condición que Pinel establece en estas pocas líneas para el tratamiento de la locura es el orden. Debe haber un orden al interior del hospicio, del asilo. Sin ese orden hay caos. Fíjense, así lo dice Foucault. Esto lo dice en página 17. Por un lado, para la constitución misma del saber médico, sin esa disciplina, sin ese orden, sin ese esquema prescriptivo de regularidades, no es posible hacer una observación exacta. La condición de la mirada médica, su neutralidad, la posibilidad de ganar acceso al objeto, en suma, la relación misma de objetividad constitutiva del saber médico y criterio de su validez, tiene por condición efectiva de posibilidad cierta relación de orden, cierta distribución del tiempo, el espacio de los individuos. En rigor de verdad, y volveré a ello en otra parte, ni siquiera puede decirse los individuos, digamos simplemente cierta distribución de los cuerpos, los gestos, los comportamientos, los discursos. En esa dispersión reglada encontramos el campo a partir del cual es posible la relación de la mirada médica con su objeto. La relación de objetividad, una relación que se presenta como efecto de la dispersión primera constituida por el orden disciplinario. Es decir, Foucault dice, ¿no? Para que se constituya un saber médico sobre la locura,
para que la locura devenga el objeto para la medicina, para que se constituya algo así como una mirada médica sobre la locura. Estas hipótesis de la mirada médica retoman y reformulan algunas hipótesis que Foucault sostiene en un libro que publica en 1963, poco trabajado por lo general, que se llama El nacimiento de la clínica. Pero vuelvo a esto. La condición de posibilidad, dice acá Foucault, ¿no? Lo que acabamos de leer, para que se constituya un saber médico sobre la locura es esta especie de orden disciplinario. Ya vamos a ver qué es. Foucault todavía no lo define, ¿no? Pero este orden disciplinario, que por lo que leímos hasta ahora, tendrá algo que ver con la distribución, con la regularización, con el orden de los cuerpos, con su distribución, con el orden y la distribución de los gestos, de los comportamientos, etcétera, etcétera. A su vez, va a decir Foucault, este orden, por ahora en estos términos, ¿no? Este orden disciplinario también va a ser la condición para la operación terapéutica. Fíjense, inmediatamente después de lo que leí recién. En segundo lugar, este orden disciplinario, que en el texto de Pinel aparece como una condición para una observación exacta, es al mismo tiempo condición de la curación permanente. Vale decir que la misma operación terapéutica, esa transformación sobre cuya base alguien considerado como enfermo deja de estarlo, solo puede llevarse a cabo dentro de la distribución reglada del poder. La condición, entonces, de la relación con el objeto y de la objetividad del conocimiento médico y la condición de la operación terapéutica son iguales. El orden disciplinario. Bueno, sobre este tema de la relación entre el orden disciplinario y la operación terapéutica vamos a ir yendo, así que lo voy a dejar por acá ahora. Pero bueno, este es el enfoque que le estoy dando, que le voy a dar a este vivo, a esta exposición, tiene que ver con eso, ¿no? Con tener un acercamiento a esta relación que establece Foucault entre el orden disciplinario y el proceso terapéutico. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Ya lo iremos viendo a medida que avancemos. Una cuestión más que agrega Foucault en estas páginas iniciales de esta primera clase del curso, ¿no? Y es que, va a decir Foucault, tanto este saber médico sobre la locura como esta operación terapéutica, que ya vamos a ver qué es esta operación terapéutica, repito, se sostienen en este orden disciplinario. Pero eso implica, para Foucault a su vez, ahora lo leeremos, que para que esto funcione, digamos, para que se constituya un saber, para que se pueda constituir un saber médico sobre la locura y para que se pueda constituir algo entendido como una operación terapéutica psiquiátrica al interior del asilo, hay una condición de posibilidad más específica que tiene que ver con una disimetría. Así lo dice Foucault. ¿Qué quiere decir esto con una disimetría? Foucault va a decir: la condición de posibilidad para que esto funcione es una relación no recíproca de poder entre el médico y el loco. Hay una disimetría total de poder, va a decir Foucault, entre el médico y el loco. Y sin esa disimetría no se podría constituir ni ese saber médico sobre la locura ni esa operación terapéutica. Así lo dice Foucault. Todo esto en la página 17, Pero esta especie de orden inmanente, que pesa sin distinción sobre todo el espacio del asilo, está en realidad atravesado, íntegramente animado de cabo a rabo por una disimetría que lo lleva a asociarse, y a asociarse de manera imperiosa, a una instancia única que es a la vez interna al asilo y el punto a partir del cual se efectúan el reparto y la dispersión disciplinaria de los tiempos, los cuerpos, los gestos, los comportamientos, etc.
Esa instancia interior al asilo está dotada al mismo tiempo de un poder ilimitado al que nada puede ni debe resistirse. Dicha instancia, inaccesible, sin simetría, sin reciprocidad, que funciona entonces como una fuente de poder, elemento de la disimetría esencial del orden, que lleva a este a ser siempre un orden derivado de una relación no recíproca de poder. Pues bien, es desde luego la instancia médica que, como verán, funciona como poder mucho antes de funcionar como saber. Ya en un ratito vamos a entrar más específicamente a ver algunas de las características que Foucault le atribuye a el poder, ¿no? Cómo lo caracteriza, cómo lo piensa. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Foucault entonces, en estas primeras páginas, está caracterizando este poder médico, que ya en unas pocas páginas dijo bastante, ¿no? Porque tenemos este orden disciplinario como condición de posibilidad del saber médico y del proceso terapéutico y la operación terapéutica, esta disimetría fundamental que es la que sostiene esos dos elementos, saber médico y operación terapéutica, y a todo esto Foucault lo va a entender como el poder médico. Ya iremos viendo, tesis de Foucault, el poder médico o el poder psiquiátrico. Foucault los toma como sinónimos en parte, poder médico, en el curso digo, poder médico y poder psiquiátrico, así que pueden tomarlos como sinónimos. Foucault no traza muchas especificaciones al respecto, a veces se refiere al poder médico, a veces al poder psiquiátrico, pero está hablando de lo mismo. Foucault va a destacar algunas características, ¿no?, de este poder médico o este poder psiquiátrico que se desprenden de lo que venimos hablando y que están en esta primera clase del curso, ¿no? Veámoslas, que son muy interesantes. La primera, que esta es una de las cuestiones centrales del curso, centrales, a las que hay que prestarle mucha atención. Este poder psiquiátrico o este poder médico que funciona al interior del asilo y que es la condición de posibilidad para que se constituya un saber sobre la locura y una operación terapéutica o el tratamiento moral, tiene una serie de características. La primera, que junto a la última son las principales, ¿no?, del poder psiquiátrico. La primera, y repito, esto es algo esencial, central del curso, es un poder somático. Así lo define Foucault, este primer acercamiento sistemático al poder disciplinario, Foucault lo va a encarar por el lado de una definición somática del poder. El poder se relaciona con el cuerpo. Es un poder que tiene como... No solo que tiene como objetivo, como objeto al cuerpo del loco, ya lo veremos, sino que además se expresa, se materializa corporalmente a través de la figura del médico psiquiatra. Pero cuando Foucault habla del cuerpo del médico psiquiatra, está hablando de la materialidad del poder psiquiátrico. ¿Qué quiere decir esto? Que no se está refiriendo únicamente a las características corporales, que ahora las vamos a ver, que son relevantes, del médico psiquiatra o de los enfermeros o los vigilantes, sino que se va a referir a toda la materialidad que conforma ese poder psiquiátrico. Por ejemplo, el cuerpo del psiquiatra muchas veces va a ser el propio asilo. Foucault va a decir, el asilo funciona como una especie de extensiones físicas del cuerpo del psiquiatra, del jefe psiquiatra, de Pinel en este caso, supongamos, ¿no?, si hablamos del asilo francés. El propio asilo funciona como una extensión de la voluntad del cuerpo del psiquiatra. Y si trabajan o han trabajado en instituciones psiquiátricas, saben que esto es verdad y es así. Pero más allá de eso, esto es extraordinario. Fíjense cómo Foucault, citando a Fauderé, otro psiquiatra francés, fíjense cómo Foucault cita a Fauderé
las características físicas, las características físicas que debe tener el médico y los vigilantes. Fíjese, dice, un hermoso físico, es decir, un físico noble y varonil. ¿Es acaso en general una de las primeras condiciones para tener éxito en nuestra profesión? Es indispensable, sobre todo frente a los locos, para imponérseles. Cabellos castaños o encanecidos por la edad, ojos vivaces, un continente orgulloso, miembros y pecho demostrativos de fuerza y salud, rasgos destacados, una voz fuerte y expresiva. Tales son las formas que, en general, surten un gran efecto sobre individuos que se creen por encima de todos los demás, los locos. El espíritu, sin dudas, es el regulador del cuerpo, pero no se lo advierte de inmediato y requiere las formas exteriores para arrastrar a la multitud. Extraordinaria cita de Fauderay. Fíjense, ¿no? ¿Qué es lo que destaca Foucault de esto? Que una de las condiciones de este poder médico, una de sus características, es que se sostiene en un poder físico, material. En este caso, literalmente en una serie de características, obviamente, bien heterosexuales, androcéntricas, no sé si machistas no, pero masculinas, extremadamente masculinas, viriles, ¿no? De la figura del médico. Del psiquiatra, del médico jefe psiquiatra, ¿no? De los vigilantes, de quienes vigilan, de los enfermeros. Va a haber una serie de jerarquías, ¿no? Primera característica, esta presencia física del médico. Segunda característica, que se desprende del anterior y que también es uno de los primeros acercamientos ya a lo que más adelante Foucault va a desarrollar como su analítica del poder. Foucault va a decir: el poder no es una sustancia. Así lo dice. Esto estaba en la página 19. Misma página, dice Foucault. Pero ese poder del médico, por supuesto, ese poder del médico, esa presencia física de la que hablábamos, no es el único que se ejerce. Pues en el asilo, como en todas partes, el poder no es nunca lo que alguien tiene y tampoco lo que emana de alguien. El poder no pertenece ni a una persona ni, por lo demás, a un grupo. Solo hay poder porque hay dispersión, relevo, redes, apoyos recíprocos, diferencias de potencial, desfases, etc. El poder puede empezar a funcionar en ese sistema de diferencias que será preciso analizar. Esto es lo único que dice, ¿no? Respecto a que el poder no es una sustancia. Acá no está muy argumentado, porque fíjense, ¿no? Que si el poder se sostiene en esta presencia física del médico y a medida que avanza el curso uno se da cuenta rápidamente que este poder psiquiátrico se sostiene mucho en la figura del médico y en su presencia material, yo diría más que física, material, o en su materialidad, es muy difícil sostener que el poder circula, ¿no? Porque sí, es cierto, el poder circula y en la última clase Foucault le da una vuelta de tuerca a todo este asunto, pero pareciera que circula principalmente alrededor de la figura del médico. Bueno, esta es una hipótesis, esta la que el poder no es una sustancia, que Foucault va a desarrollar mucho más adelante en su obra, no en este momento o en este curso, y que tiene que ver con esto que Foucault dice aquí hacia el final de la cita, ¿no? Que el poder se va a sostener en un sistema de diferencias. Para que haya poder tiene que haber diferencia, porque si no hay diferencia no hay nada sobre lo cual el poder pueda circular, básicamente. Esa es un poco la tesis bastante nietzscheana de Foucault. Aquí no se desarrolla y no la voy a desarrollar con más detalle porque si no me voy a la mierda con el tema. Pero bueno, simplemente tengan en cuenta que es una hipótesis bastante clásica de lo que es la analítica del poder Foucaultiana, que el poder no es una sustancia y que no lo posee alguien, ¿no? Y que, no en este curso, pero en el resto de la obra de Foucault, es lo que va a llevar hacia el carácter más microfísico del poder, ¿no? En el sentido de que Foucault, más adelante en su obra, no en este momento, va a decir, bueno, el poder no es una sustancia en el sentido de que no es algo que una clase posee. Sobre todo en su discusión con el marxismo, Foucault va a decir,
No hay una clase dominante que tiene el poder y una clase dominada, y entonces la clase dominada debe enfrentarse a la clase dominante para recuperar el poder o algo por el estilo, porque eso sería pensar que el poder es una sustancia, que es algo que, según los postulados Foucaultianos, se desarrollaría en los textos de la teoría política clásica de Hobbes en adelante. Poder no es eso, sino que hay relaciones de poder inclusive en los espacios más microfísicos, ¿no? Hay relaciones de poder en la relación entre el niño y el adulto, supongamos, bueno, etcétera, etcétera. Este postulado va a derivar hacia esos lugares, no en este curso. Vuelvo al curso. Primera característica del poder médico psiquiátrico, esta presencia física, varonil, viril del médico. Segunda característica, que el poder no es una sustancia que circula al interior del asilo. Tercera característica, este poder se sostiene en una serie de relevos, va a decir Foucault, de la figura del médico, principalmente los vigilantes, los enfermeros y los sirvientes. Es decir, que hay una especie de jerarquía, ¿no? El médico jefe arriba, los vigilantes abajo, los enfermeros abajo, los sirvientes abajo, y todas estas diferentes figuras, una especie de disposición casi piramidal, ¿no? Uno diría, van a ser estas especies de tentáculos que se desprenden del cuerpo del médico. Pero bueno, así lo dice Foucault. Inmediatamente después de lo que había leído, seguimos en página 19. En consecuencia, alrededor del médico tenemos toda una serie de relevos, los principales de los cuales son los siguientes. En primer lugar, los vigilantes, a quien Fauderer reserva la tarea de informar sobre los enfermos, ser la mirada no armada, no erudita, una especie de canal óptico a través del cual va a funcionar la mirada erudita, es decir, la mirada objetiva del propio psiquiatra. Esa mirada de relevo a cargo de los vigilantes es también una mirada que debe recaer sobre los sirvientes. Esto es, los poseedores del último eslabón de la autoridad. El vigilante entonces es a la vez el amo de los últimos amos y aquel cuyo discurso, la mirada, las observaciones y los informes deben permitir la constitución del saber médico. ¿Quiénes son los vigilantes? ¿Cómo deben ser? Acá otra cita de Fauderer. En un vigilante de insensatos, es menester buscar una contextura corporal bien proporcionada, músculos llenos de fuerza y vigor, un continente orgulloso e intrépido cuando llegue el caso, una voz cuyo tono de ser necesario sea fulminante. Además, el vigilante debe ser de una probidad severa, de costumbres puras, de una firmeza compatible con formas suaves y persuasivas, y de una docilidad absoluta a las órdenes del médico. Bueno, fíjense que esta caracterización física, ¿no?, continúa. El vigilante tiene que tener este cuerpo adónico, prometeico, hercúleo, similar al del médico jefe, ¿no? Se pone erótico y candente el asunto. Bueno, cuarta característica, la disposición táctica. Es decir, estos elementos, ¿no?, estas figuras responden a un orden. Ese orden es táctico, va a decir Foucault. Así lo dice, página 21. Tenemos, por lo tanto, este sistema de poder que funciona dentro del asilo y tuerce el sistema reglamentario general. Sistema de poder asegurado por una multiplicidad, una dispersión, un sistema de diferencias y jerarquías, pero más precisamente aún por lo que podríamos llamar una disposición táctica, en la cual distintos individuos ocupan un sitio determinado y cumplen una serie de funciones específicas. Como ven, se trata de un funcionamiento táctico del poder. O mejor, esa disposición táctica permite el ejercicio del poder. Acá es, bueno, no me voy a tener esto también. Esta es otra característica que Foucault no va a desarrollar tanto en el curso, sino en otros lugares. Pero acá hay algo muy importante porque aparece esta cuestión de la disposición.
que es la primera aparición formal de lo que va a ser el dispositivo de Foucault. El primer dispositivo de Foucault es el asilo. No la sexualidad, es el asilo. El asilo funciona al modo de un dispositivo, es decir, de una disposición táctica organizada de los elementos que lo componen, que cumplen determinadas funciones al interior de esa disposición. Vieron que Foucault hablaba de las funciones. Esto ya es muy técnico, pero muy importante en la obra Foucaultiana de la década del 70. No lo sigo desarrollando porque Foucault no lo desarrolla en el curso, pero cuarta característica, disposición táctica. Quinta, finalmente, la más importante junto a la primera. Yo les dije, como habrán notado además, ¿no? De estas 5 características que Foucault menciona del poder psiquiátrico, tenemos el cuerpo, presencia física, que el poder no es una sustancia, los relevos de la figura del médico, la disposición táctica. De estas 4, la más importante sin duda es esta presencia física del médico, ¿no? Esta materialidad del poder psiquiátrico. Y tenemos la quinta que es que para Foucault el asilo va a ser un campo de batalla. Este poder psiquiátrico al interior del asilo se va a expresar a través de una batalla entre el médico y el loco. Voy a cortar el vivo porque ya estamos cerca de la hora y abro otro para seguir con esto en la segunda parte desde esta quinta característica del poder psiquiátrico. Así que no se vayan.